voy a iniciar la grabación porque esto lo vamos a subir a YouTube. Y tiene masa, ¿verdad? Ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. También tenemos materia que está en estado líquido, como, no sé, agua, bebida, etcétera, y materia que está en estado gaseoso. Nosotros sabemos además que podemos representar cada uno de los diferentes estados en función de sus partículas. Por ejemplo, en el estado sólido sabemos que las partículas están muy unidas una al lado de la otra, lo que hace que tengan un volumen definido y una forma definida, ¿verdad? Estas partículas, si nosotros vemos, están una al lado de la otra. En un estado líquido, estas partículas están más separadas, sin embargo, eso les da la propiedad de que tengan fluidez. Sin embargo, no tienen forma definida, pero su volumen es estable. Si nosotros pasamos nuevamente a los gases, nos vemos que las partículas están más separadas que en los líquidos y tienen un movimiento que hace que puedan chocar entre ellas, entre las paredes del recipiente donde estén, si es que están en un recipiente eventualmente. Es decir, nosotros podríamos caracterizar cada uno de los estados de la materia en función de qué tan lejos o cerca están las partículas que componen la materia en ese estado específico. Continúo. Entonces, la teoría cinético-molecular es la teoría que intenta explicar el comportamiento de los gases a través del comportamiento de sus partículas. Por lo tanto, aquí yo tengo un cuadrado negro, que no es solo un cuadrado negro, esto es un recipiente que adentro tiene un gas. Ahora ustedes me tienen que creer, este recipiente tiene un gas y tiene una tapa. Entonces el gas que está contenido dentro de este recipiente, como es un gas, no lo podemos ver, pero está. ¿Qué nos dice la teoría cinético-molecular? Nos dice en primer lugar que que los gases están compuestos por partículas. Entonces este gas, que era invisible en algún momento para nosotros, según la teoría cinético-molecular, nosotros podemos empezar a imaginar las partículas que componen este gas. No solo eso, sino que las partículas que componen, entre las partículas que componen este gas, existe mucha distancia entre ellas, ¿verdad? Y es lo que nosotros podemos tener acá. Podemos ver en que entre una partícula y la otra partícula de este gas existe una distancia considerable entre cada una de ellas. Y no solo eso, chicos, sino que esta distancia que es considerable, no hay nada. Entre las partículas de un gas no hay nada, hay vacío. Entonces entender de repente esta idea de que existe una partícula que es materia y existe entre la separación de otra partícula que no hay nada vacío es un poco difícil de entender, pero les pido que se lo imaginen porque realmente entre las partículas de un gas no hay nada, hay vacío. Por eso nosotros podemos comprimir tanto. Si nosotros tenemos aire o gas en una jeringa, tapamos el orificio y empezamos a apretar, nosotros podemos juntar de a poco estas partículas. Por lo mismo, porque entre medio de estas partículas no hay nada, hay vacío, se pueden juntar. Finalmente, decir que estas partículas no están quietas, sino que están en movimiento. Entonces, de nuevo, este recipiente que al principio parecía invisible o que no tenía nada, que yo le decía que tenía un gas, empieza a tener partículas, distancia entre las partículas y ahora tiene movimiento. Entonces la teoría cinético-molecular habla sobre el comportamiento de un gas. Y esto es lo que nosotros vamos a hablar sobre el comportamiento, esto es lo que nosotros vamos a entender por comportamiento de un gas. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende hasta acá? ¿Pueden activar su micrófono? Ya, bien, veo Hola, manitos profe. levantadas. Yo sí. Ya. Hola. Hola. Recuerden desactivar también su micrófono. Chiquillos y Me he chiquillas. olvidado que voy a hacer eso. Con respecto a eso, a la teoría cinético-molecular que explica el comportamiento de un gas en función de sus partículas y el movimiento de las partículas, ¿verdad? Se me olvidó comentar algo, que estas partículas no están están tan separadas, pero también en algún momento pueden encontrarse y chocar. Este choque hace que las partículas salgan disparadas hacia otros lugares y no solo chocan entre ellas, sino que chocan entre las paredes del recipiente. Si ustedes se fijan, cada una de las partículas está chocando con las paredes del recipiente y eso hace que ejerza una presión. Cada uno de los choques contra estas paredes hace que haya una presión. Eso con respecto a la teoría cinético-molecular. Recuerden que esta clase está siendo grabada, se va a subir a YouTube, por lo tanto van a poder tener acceso a esta explicación nuevamente. Profe, una pregunta. Sí, ¿quién me habla? Lucas. Lucas, dígame. ¿Cómo se llama su canal para ver la tarea que va a enviar? No es mi canal, es el canal del colegio y se llama...
Semar TV, ese es. Sí, parece que ese. Y tienen que meterse al segundo ciclo, que es donde corresponde séptimo básico, ¿verdad? Y ahí empezar a buscar. Hasta el momento hay un video que fue el que hizo la profesora Mónica de la guía número 3, pero ahora va a estar esta clase también en en YouTube, en ese canal. Les puedo mandar el link Disculpa, del Classroom. Jackson, déjame ¿Sí? hacer una aclaración, Ya por sí, fin. bien. Chiquillos, la información audiovisual, es decir, los videos, las explicaciones de las guías que hacen los profesores o las clases, por ejemplo, que va a subir el profesor Jackson ahora, están en el canal de YouTube Segundo Ciclo Semar. Así se llama el canal. Segundo Ciclo Semar. Y ahí van a encontrar en cada uno de los videos que están allí, porque ustedes saben que el canal de YouTube es un canal de videos, dice el curso, el número de guía y el tema. ¿Ya? Porque así lo van a subir los profesores. Séptimo en este caso, guía 4 o explicación 4 y la temática que serían aquí los gases y las leyes de hoy. ¿Ya? Exacto. Tienen que meterse a ese canal, segundo ciclo SEMAR en YouTube, porque ahí está todo el complemento que ustedes requieren para poder escuchar la voz de los profesores y las explicaciones. Hay PowerPoint que están explicados también. Por ejemplo, en historia está todo lo que están trabajando del neolítico, de la evolución del hombre. ¿Ya? SEMAR TV es un canal más de cosas lúdicas. Y asimismo, si ustedes tienen hermanos en primero básico a cuarto básico, el canal se llama Primer Ciclo SEMAR. Y lo mismo para enseñanza media. Hay 3 canales de YouTube disponibles con información de carácter audiovisual y en este caso a ustedes les toca segundo ciclo SEMAR, para que lo tengan bien considerado porque el canal siento yo que está siendo poco aprovechado. No está teniendo tantas reproducciones porque uno ve ahí la cantidad de reproducción y cuánta gente se ha ido metiendo. Entonces hay que aprovechar más esa instancia porque detrás de eso hay todo un trabajo de los profesores. Algunos compañeros de ustedes a lo mejor no tenían la posibilidad, la chance de poder ver la clase en directo por temas de conexión, pero lo pueden ver después en el YouTube con un celular y con menos necesidad de gigas de internet. Entonces ahí para que ustedes también se lo puedan ir informando a sus compañeros que a lo mejor no pudieron estar el día de hoy. Nada más que eso. Eso, chiquillos y chiquillas, por favor avísenle a sus compañeros que no están hoy día, que pueden tener acceso a este video en YouTube, que hagan sus guías. A ustedes le enseñan también si es que entendieron por estar aquí resolviendo sus dudas. Entonces, continuar con lo que estábamos viendo, que es el comportamiento de un gas, ¿verdad? Y nosotros este comportamiento de un gas está compuesto por partículas en movimiento con choques que genera una presión. Hay factores que afectan el comportamiento de un gas y esto tiene que quedar súper clarito. Estos factores que afectan el comportamiento de un gas son 3. Son temperatura, volumen y presión. Las leyes que estudian el comportamiento de los gases consideran estos factores. Pueden considerar temperatura como uno de los factores y volumen. Sin embargo, en un principio, para estudiar las leyes de los gases, hay que dejar una de estas 3 variables fuera para poder concentrarnos en cómo se comporta un gas de acuerdo a solo 2 variables. La otra se mantiene constante. Por ejemplo, si nosotros consideramos la temperatura y el volumen para ser estudiada según alguna ley, nosotros vamos a considerar la presión como constante. Por lo tanto, lo que se va a modificar es la temperatura y el volumen. Si nosotros trabajamos sobre otra ley de los gases, vamos a considerar el volumen y vamos a considerar la presión y vamos a mantener constante la temperatura. Finalmente, como son 3 alternativas, vamos a considerar la temperatura, la presión y vamos a tener constante el volumen. Estas 3 consideraciones, temperatura, volumen, presión, presión, temperatura, forman las 3 leyes de los gases que ustedes van a tener hoy día: la ley de Boyle, después la ley de Charles, si no me equivoco, y luego la ley de Gay-Lussac. Algunos de ustedes, chiquillos y chiquillas, que estudiaron la guía número 3, ¿saben cuáles son los factores que estudia la ley de Boyle? Si pueden contestar y activar su micrófono, por favor. ¿Cómo, profesor? No entendí bien. ¿Cuáles son los factores de estos 3, temperatura, volumen y presión, que son considerados en la ley de Boyle? ¿Recuerdan? Que no importa. Les voy a comunicar entonces ahora.
La ley de Boyle estudia los factores los factores que afectan el comportamiento de un gas, en específico el volumen y la presión. Por lo tanto, mantiene constante la temperatura. Entonces, si nosotros trabajamos con la ley de Boyle, con presión y temperatura, aquí yo tengo una imagen. Esto es como, ustedes tienen que imaginárselo como una jeringa que tiene el orificio de abajo, está tapado. Arriba tenemos el émbolo, el que nosotros podemos bajar y subir. Y abajito, donde tiene este orificio que yo le decía que estaba tapado, tiene un instrumento para medir presión. La presión ahora estaría cercana a una atmósfera tal vez, porque es como la presión que hay en la atmósfera, ¿verdad? Si yo bajo el émbolo, es decir, en esta jeringa, no sale aire, y bajo el émbolo, una pregunta para ustedes, ¿hago más o menos presión? Hace más presión, profe. Hago más presión. ¿Y qué va a pasar con el Sí. volumen? ¿Va a aumentar o va a bajar? O sea, ¿va a aumentar o va a disminuir? Si yo bajo el volumen, ¿disminuye o aumenta? Mira, Disminuye. bajé el émbolo, hice más presión y el volumen, ¿qué pasó? Disminuyó. Disminuyó. Entonces, a medida que el volumen aumenta, que la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿verdad? Entonces tenemos una relación que es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que mientras una presión, un factor aumenta, el otro factor disminuye. Si pasamos de esta imagen a la imagen de acá y quiero levantar el émbolo, ¿hago más o menos presión para levantarlo y dejarlo estable acá arriba? ¿Más o menos presión que anteriormente? Hace menos presión. Hago menos presión, muy bien. Si hago menos presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Miren la imagen. Disminuye. Si es una relación inversamente proporcional y una disminuye, ¿qué pasa con la otra variable? Aumenta. Aumenta. Fíjense bien que el volumen de acá era pequeño, ¿verdad? Yo les digo que ustedes levantaron el émbolo y hacen menos presión. ¿Y qué pasó con el volumen? El volumen de acá es mayor, igual o más o menor que el anterior. Es mayor que el anterior. Es mayor. Entonces, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y esto es fácil. Ustedes pueden tomar una jeringa, taparle el orificio y ver. Si le hacen tanta presión, el volumen va a disminuir. Si hacen menos presión, el volumen aumenta. ¿Quedó O clara sea, la es explicación? decir que mientras más presión, menos volumen, y mientras menos presión, más volumen. Exacto. Una relación inversamente proporcional. Eso es. Lo que hace la ley de Boyle es comparar condiciones iniciales y condiciones finales. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos una condición inicial y una condición final. Para trabajar con los gases, vamos a colocar la presión 1, el volumen 1, la presión 2 y el volumen 2. Las 1 consideradas como condiciones iniciales y las 2 consideradas como condiciones finales. Y de aquí, de esta explicación, sale la ley de Boyle que se transforma en que se explica a través de una fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Preguntas hasta acá? Yo no. Profe, no entendí la última parte. Ya. Lo que hace la ley de Boyle es considerar dos condiciones, comparar dos condiciones, una condición inicial y una condición final. Profesor, Sí, díganme. en la imagen de la jeringa, donde está la cosa, el instrumento de presión tiene una aguja. Sí, eso marca la medida. Por ejemplo, aquí la presión es esta, mientras que acá, como no hay número, no les puedo decir, pero la presión fue aumentando desde acá hasta este cuarto de la presión. ¿Se entiende? Aquí la presión aumenta, desde acá a acá la presión aumenta y desde acá hasta acá la presión disminuye. Entonces, lo que hace la ley de Boyle, como les comentaba, es comparar condiciones iniciales y condiciones finales. Para esto se crea una ley que es
una ley o una fórmula matemática. De esta comparación en condiciones iniciales y condiciones finales sale la fórmula que yo les muestro ahora. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es lo mismo que yo diga, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Preguntas? Ya, continuamos. Entonces, de esta fórmula es la que ustedes tienen que ocupar en cada uno de los ejercicios. Ahora, chiquillos, vamos a hacer un ejercicio y luego les voy a mandar a hacer una actividad para para que podamos resolver la guía. Entonces, antes de continuar, quiero comentarles que yo tengo la versión gratuita de Zoom, por lo tanto, esto no me deja hacer videollamada de más de 40 minutos y me quedan 7 minutos para hacer la clase. Así que lo que yo voy a hacer ahora es, voy a cerrar esta videollamada, voy a volver a publicar otro link en Classroom y ustedes se van a meter a esa reunión rápidamente. En 5 minutos tenemos que estar todos conectados sí. de nuevo. Profe, una Sí. pregunta con Classroom. Yo no tengo el código para ciencias naturales. Se lo envío, escríbame un correo, en toda la guía está mi correo, escríbame, hola profesor, soy Lucas del séptimo C, no tengo el código para el Classroom, y yo se lo envío. Profe, Sí, díganme. ¿va a cambiar la contraseña y eso o va a ser lo mismo? No puede ser la misma porque yo termino con esta sesión y abro otra, así que va a cambiar la contraseña, va a cambiar el link, todo. Ya. Ahí ustedes se lo comparten por sus grupos de Facebook, WhatsApp, si es que tienen, no sé. Ya, Me lo comparten a mí, porfa. sí, al Lucas, no se Que- olviden del Lucas. Ya, chiquillos, voy a cerrar. Conéctense rápidamente. Chao. Chao. Con este programa pasó? yo grabo, así que ¿Qué fue eso? así van a estar Me en veo YouTube infinitamente. presentes. Voy a abrir Ay, qué esto. vergüenza, ¿no? Ahí está. Oiga, no encuentro mi cosito. Acá está. Ya. Mi cosito. Ya. Ahí está. Ya fuimos. Este va a ser el problema. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo no. ¿Qué pesada, En un Chicos, voy a recipiente volver a silenciar los audios. Recuerden que cuando puedan y quieran hablar, lo pueden hacer, pero por ahora van a estar silenciados hasta que quieran participar. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Alguien puede leer el problema, por favor? ¿puedo yo? Sí, por supuesto. A ver, en un recipiente de 4 litros de gas helio, tiene una presión de 10, ahí con las cámaras lo puedo ver, de 10 De 10 atmósferas. atmósferas. Sí. ¿Cuál será la presión que ejerce el gas si el volumen se aumenta a temperatura constante? Si el volumen se aumenta a 6 litros a temperatura constante. Gracias, Íñigo o Mateo. Ya, gracias. Entonces, ahora viene la magia de este programa, donde yo empiezo a escribir sobre la pantalla. Sí, ya lo tengo. ¿Ya se unió? Sí. Chiquillos, recuerden desactivar el audio cuando no estén participando de la clase, porque escucho todo y ustedes también. Entonces, lo primero que tienen que hacer para resolver este ejercicio es anotar los datos que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Presión 1 es igual a... ¿Cuál es la presión 1? 10 atmósferas. El volumen 1 es 4 litros, porque dice en un recipiente de 4 litros de gas helio tiene una presión de 10 atmósferas. Y luego me preguntan por el final. Chiquillos, eso no lo pueden hacer, no pueden rayar la pantalla, así que por favor bórrenlo. Gracias. ¿Ven que yo tengo que empezar todo de nuevo ahora? Entonces, de nuevo, presión 1 Profe, es igual a profe. 10 atmósferas a... ¿eso hay que anotarlo o algo? Sí, este es el ejercicio de la guía número 3.
pero le sacan una foto y después lo anotan, no es necesario que lo tengan ahora. Presión Ah, ya. 1, volumen 1 Gracias. es igual a 4 litros, ¿verdad? La presión 2, ¿cuál es la presión 2? ¿Sabemos la presión 2? 6 litros. La presión 2 son litros. ¿Es volumen o es presión? Litros es volumen, chiquillos, chiquillas, es volumen. Cuando hablamos de presión, hablamos de atmósferas. Esa es la medida de presión. La presión 2, entonces, es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuál será la presión que ejerce un gas? Esa es nuestra pregunta, nuestra incógnita. Y el volumen 2 es igual a los 6 litros que dijo el compañero. Este es el primer paso. El segundo paso que ustedes tienen que hacer es anotar la fórmula que tienen arriba en el ejercicio. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Luego que tienen esta fórmula, el siguiente paso que tienen que realizar es reemplazar con los datos que tienen. Por ejemplo, presión 1 son 10 atmósferas. Entonces empezamos. 10 atmósferas por volumen 1, que son 4 litros. 4 litros es igual a la presión 2, que es mi incógnita, por el volumen 2, que es 6 litros. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Esto es una pregunta para ustedes. Luego que reemplacé, el paso 1 anoté los datos, paso 2 escribí la fórmula, paso 3 reemplacé con los datos que tenía. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Quién podría ayudarme con esto? Los espero. ¿Qué tengo que hacer ahora para resolver el ejercicio? Dylan, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Puede activar su micrófono? No desaparezca, Dylan, lo estaba mirando. Paz, ¿me puede ayudar, por favor? Paz Belén. Ya. No puedo creer que se vayan No desapareciendo. entiendo, profe. Lo vamos a resolver todos juntos, así que no se preocupe. Y todo para que lo la Profe, yo tampoco no entiendo nada. Pero ¿no han entendido nada de lo que he explicado o desde ahora en adelante no entienden nada? Porque son dos cosas Yo distintas. desde ahora en adelante no entiendo. No, yo no Yo no entiendo entiendo nada. Yo no he entendido nada. Pero desde nada, ahora en nada. adelante. Me enredé. Yo no Ya, he entendido nada de pa- nada. Para todos Yo los que me tampoco. están diciendo que no entendieron nada de lo que he explicado, recuerden que cada vez que pasaba algún punto diferente yo les preguntaba, ¿quedan dudas? ¿Tienen algo que preguntar? Y en silencio. Entonces está el momento, bueno, ya pasó el momento, así que lo único que queda hacer ahora es revisar el YouTube y intentar entender lo que no han entendido. Pero profe, a uno le da vergüenza, po. Por eso uno no dice nada. Profesor, recién entré a la clase porque no podía meterme. Ah, ya eso es distinto. De verdad, Se estuve como burlaba. 5 minutos tratando de meter el código y no me dejaba. Ya lo bueno que ahora Hasta que pudo. Jóvenes, Sí, chicos y recién chicas, me di cuenta que llevaba mayúsculas. los voy a silenciar nuevamente y voy a hacer la explicación de lo que tienen que hacer, ¿ya? Para que no tengan malas notas en estas guías. Entonces, luego que yo anoto los datos, todos los que me piden, más mi incógnita, anoto la fórmula, que es la que tenemos acá arriba, al reemplazo con los datos que anoté, tengo que despejar esta incógnita que es la presión 2. La presión 2, ¿cómo la despejo? Pasando este número que está acompañado al otro lado del signo. Y si está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que este 6 litros que está acá, pasa para acá dividiendo a ambos datos. Entonces, 10 atmósferas por 4 litros va a ser igual a la presión 2. Y 6 litros van a pasar dividiendo. ¿Cómo van a pasar dividiendo? Acá abajo lo vamos a anotar como si fuera una fracción. 6
6 litros. Luego que tengo esta división, 10 atmósferas por 4 litros partido en 6 litros, lo que tengo que hacer es empezar a simplificar. Vamos a simplificar primero las unidades de medida. Como hay litros acá abajo, voy a simplificar litros con litros. Y luego resuelvo 10 por 4 por 6. Alguien que lo haga, por favor, que me dé esta respuesta. 10 por 4 dividido en 6. ¿Cuánto es 10 por 4 dividido en 6, chiquillos? ¿Tienen sus celulares ahí? Profe, yo lo saco y me salen así puro 6. ¿Pero qué les A mí sale? igual me sale como 6,666. Ah, pero eso A lo mejor es el número 6, sin las comas. ¿Dónde más? 6, ¿Y cuánto? 6, 6. ¿Eso le sale? Sí. Entonces esa es la respuesta. 6,66666. ¿Qué? ¿Atmósferas o litro? Se supone que son litros, creo. Fíjense que nos están preguntando por la presión y la presión se mide en atmósferas. E incluso acá lo que nosotros hicimos fue eliminar los litros. Por lo tanto me queda solo atmósferas. Entonces, presión 2 es igual a 6,666. ¿Qué cosa? Atmósferas. Porque se mide la presión en atmósferas. Y segundo, porque simplificamos y eliminamos la unidad de medida que estaba en litros. 6 atmósferas entonces es igual a la presión 2. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Chiquillas? Este ejercicio lo había explicado desde la guía 3, lo había explicado la profesora Mónica también en su video, pero ahora yo creo que ya no deberían quedar dudas con respecto a esto. Entonces, ahora viene una actividad que ustedes van a hacer ahora en su cuaderno. Voy a dar 5 minutos para que lo hagan. La actividad, ustedes van a Profe, yo no entendí porque llegué tarde. Ya, después va a entender. Base de orientación. Se me olvidó. La actividad se llama base de orientación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a colocar cada uno de los pasos necesarios para resolver un ejercicio de la ley de Boyle. ¿Entienden? Hago la pregunta, ¿entienden? Sí. ¿Qué van a hacer entonces? Van a Hay que colocar escribir en el cuaderno. en su cuaderno, sí, esto lo hacen en su cuaderno y van a colocar en grande, base de orientación. Y van a colocar cada uno de los pasos. Yo les puedo adelantar que el paso número 1 es anotar los datos. Este fue el primer paso que nosotros hicimos. Paso número 2 fue escribir la fórmula. Paso número 3, reemplazar la fórmula con los datos que había escrito previamente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es escribir cada uno de estos pasos. Paso 1, bla, 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 bla. Paso 2, tanto, tanto, tanto. Paso 3, tanto. 4, 5, 6, 7 y 8. Profe, profe, entonces nosotros tenemos que copiar los problemas y después la pregunta. ¿En qué sentido? Ahora la actividad que yo le estoy dando ahora no tienen que copiar nada, solo hacer esto, una base de orientación. ¿Qué significa esta base de orientación? Cada uno de los pasos necesarios para resolver un ejercicio. Y se van a apoyar con lo que yo tengo acá. Lo que hicimos, paso 1, paso 2, 3, 4. Recuerden que reemplazar, nosotros hicimos despejamos, simplificamos las unidades de medida y resolvimos. Lo último que hacemos es resolver. Tienen 5 minutos para hacerlo, ¿ya? Voy a Profe, colgar- está diciendo que hay que escribir a base de lo que usted tiene ahí. Exacto. Gracias. Sí, escribir con palabras, no con números. Paso 1, anotar todos los datos. Paso 2, anotar la fórmula. Paso 3, reemplazar la fórmula con los datos.
Y así ustedes siguen con los siguientes. El último paso Entonces, es resolver. profe, entonces tenemos que llegar así como ordenándolo para después llegar al resultado. Sí, pero no resolviendo el ejercicio, anotando los pasos para resolver un ejercicio. Son dos cosas distintas. Ah, ya. Chicos, voy a cargar mi celular y vuelvo. 2 minutos, regreso. Ya, chao. No, mi celu se va a acabar pronto. Tenía 70, ahora tiene 28. Observen mi cara. Qué horrible, no, Diosito. Dímelo a mí que quedé pelado. Nos va a llegar el sendo guate. ¿Quién entiende? Un guate virtual. ¿No entendieron algo? No. Yo no. ¿Entendieron algo? No. Puta. Nos va ¿Qué súper hacemos? bien. Yo tampoco entendí, o sea, Yo no entendí nada, me voy a morir. Bien, cachan que el profe igual escucha, ¿cierto? sí. Por eso, po. Encima después dijo no se copia nada, solo se copia ¿Quién el final es y yo Benjamín copié. Medel? ¿Quién es Benjamín Medel? Hay que hacer los pasos. Oye, sí, no sé quién es Benjamín Medel. Chicos, tienen Parece que que hacer es el los hermano de la... pasos. El- Lo que ustedes puedan copiar con respecto a esto, lo tienen que hacer igual. Recuerden que este es el ejercicio de la guía 3, es una guía formativa. Chicos, No 2 entendí. minutos más y comenzamos a hacer la base de orientación. Pero 2 eso, minutos pero, más y comenzamos a hacer la base de orientación. O sea, les pregunto a ustedes por la base de orientación. profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Que no entendí muy bien. Estoy Sí, intentando. La base de orientación significa que tienen que colocar cada uno de los pasos necesarios para resolver un ejercicio de la ley de Boyd. Paso número 1, tienen que anotar los datos. Esto fue lo que nosotros hicimos, anotar los datos que están en el ejercicio. Paso número 2, presión, anotar la fórmula. Paso número 3, reemplazar la fórmula con los datos. Y así ustedes siguen. Paso 4, despejar. Paso 5, tanto. ¿Me explico ahora? Ahí sí entendí, profe. Gracias. Así Qué bueno como que entendí, no. Ya, pero no importa porque después los vamos a resolver entre todos. Entonces lo que ustedes hagan ahora va a ser la base para que después podamos entender mejor. Bueno. Ay, no sé nada. Tampoco sé. Esa mi Es letra. que de verdad yo no entiendo nada, no sé para qué voy al colegio si no entiendo nada igual. No sé, de verdad. ¿Cuánto tiene? Ajá, tiene. ¿Cuánto tiene? Chiquillos, esto está grabado, esto va a subir a YouTube, así que controlen lo que están diciendo. Hola, YouTube. Hola, Diego Ahora, famosa. esta es su opción para hacerse famosos. Este es su momento. Ah, No quiero ser famosa. ¿Puedo spamear mi canal para volverme más famoso? no, Ya, que no. 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 Lo siento, Lucas, nos cae muy bien, pero no, po. Ya lo he dicho como 10.000 veces. Todos no sabemos tu... Lo sé, pero todos no sabemos tu canal y Lucas como Sí. 2, 3, 1, una cuestión así. Todos no lo sabemos, no te preocupes. Ya chicos, vamos a trabajar ahora en silencio los últimos 2 minutos y preguntamos. Ay, no sé nada. Vamos a morir. Todos vamos a morir. Silenciados todos ahora. Acabo de suspenderles de censurarlos. No activen su micrófono, si lo estoy silenciando es por algo. A no ser que quieran hacer una pregunta, sí voy a estar ahí pendiente para ustedes. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Lucas? Lucas, sí. ¿Ya? En el primer paso es transformar, ¿verdad? Porque se tiene que transformar de presión a atmósfera, ¿o no? No tan así. Uno no transforma de presión a atmósferas. La presión se mide en atmósferas. Por ejemplo, la masa,
la podemos medir en kilos, la podemos medir en gramos, la podemos medir Como los grados en en toneladas. Celsius. Exacto, la temperatura la medimos en grados Celsius, la medimos en grados Kelvin, la presión la medimos en atmósfera, la medimos en PSI y otras unidades de medida más. El volumen lo medimos en litros, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, etc. Eso es lo que ustedes están anotando. Dice un recipiente de 4 litros, entonces ustedes saben que 4 litros hace referencia al volumen inicial. En este sentido, eso es lo que están haciendo en el paso 1, no transformar, sino anotar los datos que ustedes tienen. ¿Le quedó claro, Lucas? Ahí sí, profesor. Ya, Gracias. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto. Que yo no me había podido meter antes, entonces no sé dónde se hace esto. Esto lo tiene que hacer en su cuaderno, esto es una actividad. Pero no se preocupe porque ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer entre todos. Con lo que ustedes están haciendo ahora lo vamos a hacer entre todos, así que ahí aproveche de anotar cuáles son los pasos para resolver un ejercicio. Ya, vamos a comenzar, chiquillos. Sáquenle una foto a este problema, por favor, para que lo tengan. Y ahora continuamos. Ya, chiquillos, entonces lo que teníamos que hacer es una base de orientación y cada uno de los pasos. Entonces ahora yo les voy a empezar a preguntar cuáles fueron los pasos que ustedes colocaron. ¿Cuál es el paso número 1, Catalina Gallardo? ¿Cuál es el paso número 1 que usted colocó? Catalina, ¿me escucha? Sí. ¿Cuál es el paso número 1? Extiendo la pregunta a todos. ¿Cuál es el paso número 1 para resolver un ejercicio? Ordenar todos los números. ¿Qué significa ordenar los números? Más que ordenarlos. Medirlos. ¿Ah? Profe, anotar los Se datos. medían. Anotar los datos. Lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos. Paso número 2. ¿Qué hago después que anoto los datos? Anotar la fórmula. Anotar la fórmula. Paso número 3. Reemplazar fórmula. Reemplazar fórmulas. Paso número 4. Luego que tenemos la fórmula anotada. ¿Medirla? ¿Medirla? No necesariamente. Por ejemplo, nosotros tenemos, si no me equivoco, la fórmula era esta. Se me olvidó, 4 litros. No, la presión 1. ¿Cuántas? ¿Alguien le sacó fotos? ¿Alguien le sacó fotos, chiquillos? ¿Cuál era la fórmula? Espérame, profe, la estoy buscando. 10 atmósferas por ¿cuántos litros? Por 4 litros es igual Por 4 a litros. la presión 2 por 6 litros. Esa es la fórmula. ¿Qué hago? Se me olvidó Anotamos los datos, anotamos la fórmula, reemplazamos las fórmulas. ¿Qué hago ahora con este ejercicio? ¿Qué hago ahora? El siguiente paso para resolver los ejercicios es despejar. Tengo que despejar ¿qué cosa? La incógnita de lo que me están pidiendo. En este caso es la presión 2. Y para despejar tengo que pasar el número hacia el otro lado. Entonces, 10 atmósferas. O sea, perdón. Despejar. Este paso se llama entonces despejar.
paso después de despejar, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente paso? Profe, lo escribió mal. Oigan, escucho todas sus risas y cómo mueven la cámara, así que porfa desactiven el micrófono porque me están dejando sin oídos. Gracias. Luego, el 5. Después de despejar, ¿qué hago? Simplifico. Después de despejar, simplifico. ¿Qué cosas tengo que simplificar? Las unidades de medidas para la fórmula. Simplificar entonces las unidades de medidas. Recuerden desactivar su micrófono, como dijo la compañera, por favor. El paso 6, ¿cuál es? ¿En serio lo de desactivar los micrófonos? Es que de verdad Pues duele el aquí oído. me dolió. Me reventaron el oído, por favor. El siguiente paso es resolver. El siguiente paso es resolver recién ahora el ejercicio. Y finalmente el paso número 7 es comprobar. Esta entonces es la base de orientación. Estos son los pasos que ustedes deben tener cada vez que hacen un ejercicio. Entonces, les voy a mostrar. ¿Anotaron esto? Ves un poco. Ya. Falta poco. Sí, profe, ya se anotó. Listo, profe, ya lo copié. Ya. Armado. Chiquillos, recuerden mantener su lenguaje dentro de los límites. Recuerden que estamos en una clase online, por mucho que estén en sus casas. Estaba hablando, pero tenía el micrófono silenciado. Mi pregunta es, ¿quién es el que Huawei no sé cuánto? Y5 2018, ¿quién es? Yo, ¿Quién es yo? ¿Quién es? ¿Quién es yo? el Luis Olea. Luis Olea. Ya. Para que ¿Que se la cache. grabó la voz? Sí, Hija, cambió ya, la vos voz. córtenla. Van a salir en YouTube. Qué buena. ¿Qué pasó? ¿En serio? Se sacaron el